Congreso de la Nación, Congreso de la República, Constitución Nacional, uno de los poderes de la República Argentina. Cuando decimos república, eso significa que vivimos en un país federal y no hay nada más representativo federal que el Congreso. En su Cámara Alta, el Senado con cada una de las provincias y en diputado con cada uno y cada una de los ciudadanos y ciudadanas que elegimos desde hace 40 años, digo, para hablar de lo más reciente, quién y cómo pueden coincidir en caminos comunes para el bienestar común. Celebro, además, que la Cámara de Diputados tenga un canal de televisión. Es un montón, es un montón. Y tengamos la posibilidad de poder pensar juntos. Buen día, buen mediodía. Y aquí estamos en la continuidad periodística de Diputado TV. Ella es María Caferata. Hola María, buen día. Horacio, ¿cómo y él estás? es Martín Bravo. Buen día, buen mediodía. ¿Cómo Y estás? en estas horas, en estos días donde se está rearmando un nuevo gobierno nacional, más allá de las autoridades elegidas, estoy hablando de presidente, vicepresidente, presidente de la Cámara, etcétera, etcétera, donde se está tratando de darle sobre todo el nuevo equipo gubernamental, no solamente orientaciones, sino son casilleros que se van complementando, ¿no es cierto? Hora más, hora menos, el quien fue designado ministro de Economía de apellido Caputo, que supo también tener ejercicio de funciones durante el gobierno de Macri, va a dar a conocer medidas económicas, proyectos económicos que de ser constitucionales, imagino que sí, republicanos, imagino que sí, tendrán que pasar por estas cámaras, por eso hice toda esa introducción, para que todo eso circule. Sí, efectivamente se está esperando un poco el mensaje de Caputo como señal de largada para lo que van a ser las negociaciones en la Cámara de Diputados. Recordemos que son días de espera, aparte de trabajo, porque todavía no llegaron los proyectos económicos que había prometido Javier Milei para el día siguiente de que asumiera como presidente. Sabemos solo los trascendidos, algunos pocos detalles, porque en primer lugar lo que te dice la mayoría de las personas adentro de Libertad Avanza es que todavía no están terminados, están en Aguardame un arreglos. minuto, mientras Sí. Solucionamos una cuestión de audio Dale. muy sencilla, voy a Bravo. Así, en el mismo tenor que me está contando la querida Caferata, agregame algo más. Sí, así es, Horacio. Es como que está arrancando el partido, ¿no? Se está preparando la cancha, los jugadores van saliendo, ocupando sus lugares. Pero bueno, no termina de arrancar porque, como contabas, hoy va a haber un anuncio muy importante. De alguna forma va a ser el punto de partida, los anuncios económicos del ministro Caputo y su correlato acá en el Congreso. En las últimas horas, como decía María, hay más versiones de confirmaciones, pero lo que está trascendiendo es que ya no va a ser una ley ómnibus, como se pensaba en un principio, sino distintos paquetes temáticos de leyes. Y la incógnita, digamos, lo que hay que ver con interés, va a ser interesante ver cómo construye el nuevo oficialismo una mayoría como para aprobar ese paquete. Bueno, no es un tema menor lo que estás explicando, Sí, porque en estas reglas de juego, que son reglas de juego constitucionales, hay mayorías y minorías. Esta nueva composición, ninguno complementa o suma, sino se integran, ¿es así? Sí. Son días, de todas maneras, más de desintegración. Ayer se terminaron de confirmar cómo están conformados todos los bloques. Es muy interesante. Y es muy interesante porque en la Libertad Avanza ya empezó a tener algunas fugas. El caso de Carolina Píparo. Carolina Píparo, que fue la candidata gobernadora de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Después iba a estar en el ANSES. Iba a estar en el ANSES, la terminan corriendo a un costado y se confirmó el día de ayer que ella va a formar su propio bloque con otra diputada más. El objetivo es que forme parte de un interbloque de la Libertad Avanza, es decir, que no termina de correrse del todo, pero no va a formar parte del bloque que ella ya integraba hace un año. En esto no es un tema de orgullo, ni digo, si primero contaste conmigo o me tuviste en cuenta, al revés, si me tuviste en cuenta para tal cosa
Bueno, está bien. En el devenir vas haciendo alianzas, sociedades. Si en el devenir me dejaste solo, sola, es un tema. Sí. Es un tema. Sí, de todas maneras, para digamos, lo que es la votación, el poroteo, como decimos acá en el Congreso, Sí. la Libertad Avanza, digamos, cuenta los 38, más allá de que, como decía María, funcione como un interbloque una parte. También cuenta al macrismo, que también en un momento se pensaba que podía ser para Cristian Ritondo la presidencia de la Cámara. Eso al final no fue Bueno, así. convengamos también Pero esos que votos sin los el cuentan, acuerdo, que ahora se llama acuerdo de Casuso, qué sé yo, sin el PRO, hoy Milei no sería presidente. Y eso, digamos, forma parte de la discusión, ¿no? Bueno, algunos dicen que hubiese no hay votado... demasiada discusión, digo. No. Uno con otro sumaron más de... Mira. Algunos dicen que hubiesen votado igual Sí. los votantes de Patricia Ah, Bullrich. mira. Es parte de la discusión. Ah, mira, Justamente- pero es un supuesto. Claro, vos hablás con alguna gente de Patricia Bullrich y te dice, nosotros también tuvimos una decisión estratégica de alinearnos más allá del acuerdo con Macri, porque sabíamos que lo que representaba, o sea, a nuestros votantes con la idea del mira. cambio, Ya ya te estaban entendí. girando a Javier Milei. Ya te Y esto lo entendí. dicen hace ya casi un año, que Ya están te viendo entendí. el crecimiento de la figura de Milei como el representante de muchas de las premisas que ellos sostenían hace ya casi un año, pero de una Ya te manera entendí. mucho más exacerbada. Y yo creo que es como dice Martín, Sí, hay es una cierto idea. también, como dice Horacio, que es contrafáctico, no sabemos qué hubiese Sí. pasado Claro. en el caso de que si en lugar de un apoyo, Bullrich y Macri, digamos, tiraban piedras a Milei. Sí, más que piedra, No digo, sabemos. hacer la Sí. propia. A veces, viste, los terrenos son... Fíjate vos lo que pasó, abro un paréntesis pequeño, pero me parece que, en esto de conjeturar, ayer se decidió por lo de Boca. Macri quiere jugar. Macri. Y va armando historias paralelas y qué sé yo. Y te intercede acciones judiciales. Una instancia, segunda instancia, y alguien dice, está todo bien, pero no es así. Y a veces tenés que agarrar la pelota e irte a jugar a otro lado. El domingo hay elecciones en Boca, más allá de todas las interferencias. Esto no es a favor de Riquelme ni en contra. Pero digo, ¿cómo son cuando vos querés intervenir y entrar por la ventana? Es un tema. Bueno, y ahí es muy interesante Es lo un que tema. pasó. Si se iba... Macri decía que la Libertad Avanza y Milei eran fácilmente filtrables. Y cuando te pones Eso a lo analizar... Eso lo dijo. Epa. Y todos los lugares que tenía Macri en terminar filtrándose no fueron negociaciones con el propio Macri, sino que fueron negociaciones Tal uno a cual. uno. Digo Tal porque ayer cual. se dio a conocer quién va a ser, por ejemplo, el secretario de Derechos Humanos, que en su momento se había especulado que también iban a ser figuras de Macri. Uno era lo que se mencionaba era Garabano, pero Ministerio de Justicia o los ministerios que Macri tenía mucho El tema de interés en derechos ocupar. humanos, hoy me entero que es un hombre. Hubo, hasta el día de hoy, un policía, porque no es un policía de la ciudad de Buenos Aires, de un día para el otro no está más. No está más. Dolorosamente, como lo dijo el asesino de Videla, está desaparecido. Quien entendía en la causa, se corre de la causa para no llegar hasta el final, y ese hombre hoy va a ser el secretario, porque ya rompió el molde del ministerio y va a ser secretaria. Digo, qué sé yo, ¿qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Va a decir, puedo decir un montón de cosas, pero... Bueno, compañerita, ¿qué hoy nos va a explicar? No, te traje para... Está muy Rigoberta Menchú, está muy Estoy, centroamericana. sí, estoy medio mexicana, Me centroamericana. saca un segundo, por favor, el Zócalo, un segundito. Hace clic, clic, y mire que... Para- O tome distancia, sí, el Zócalo eterno está. Mire, muy lindo. Estoy, Es sí. muy centroamericano, muy muy Rigoberta veraniego Menchú. también, hace un calor insoportable afuera. está Más allá de la todo- temperatura le queda muy bonito. Muchas gracias. Vamos con lo que va Sí, preparado. no, Vale. traje cómo están conformados los bloques porque fueron... Estamos hablando hace ya casi 2 o 3 semanas de cómo van a estar conformados los bloques, los interbloques, pero la confirmación llegó ayer, que ya Ajá. están ubicados y cuántos diputados y diputadas va a tener cada bloque, y hubo bastantes sorpresas. A ver, Por un lado tenemos la Libertad Avanza, que siempre hablamos de 38 diputados que fueron los electos como resultado de las elecciones del 22 de octubre en las elecciones generales. Ahora estamos especulando con que entre bloques la Libertad Avanza y otros bloques que se fueron conformando va a tener un total de 40 diputados, 2 más. Ahora, se dividió el bloque de la Libertad Avanza. Yo les mencionaba que Carolina Píparo había terminado de anunciar el día de ayer que se alejaba de la Libertad Avanza bloque para armar su propio bloque con la otra diputada Lorena Massicin,
para crear Buenos Aires libre. Esto es otro bloque que no forma parte de La Libertad Avanza. Después hubo otras dos fugas que Emiliano Orozco y Julio Moreno, que eran diputados libertarios salteños, se fueron con Carlos Zapata, que tenía su propio monobloque, para ampliarlo y generar 3 diputados para el bloque Ahora Patria. Carlos Zapata ya se fue acercando hace muchísimos meses, incluso antes de la victoria de Javier Milei, como aliado del libertario. Va a estar jugando alineado, recordemos, todos estos van a estar alineados con Javier Milei y el oficialismo, pero va a generar un problema en lo que es la lógica de la conformación de las comisiones. Si recuerdan, ya parece que pasó hace 1000 años, pero la semana pasada fue la sesión preparatoria, juraron todos los nuevos diputados y asumió como presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. Dentro de esa misma sesión se terminó de definir cómo iban a estar conformadas las comisiones, que parece una formalidad más, pero que en realidad es la primera lugar de batalla donde se van a definir todos los dictámenes que después van a llegar al recinto. Hubo una negociación entre Martín Menem, Germán Martínez de Unión por la Patria y Cristian Ritondo para que la conformación final de las comisiones fuera a través de los bloques y sistema DONT. En su momento hubo una discusión porque hace 2 años se había implementado, por ejemplo, la posibilidad de hacerlo a través de interbloques, lo cual le habilitaba a lo que era antes Juntos por el Cambio sin el PRO, que están en negociaciones para armar un interbloque, tener más lugares en las comisiones. No se terminó dando. Entonces hay que ver cómo impacta estas fugas que hubo adentro de La Libertad Avanza en la consecución de diferentes sillas adentro de las comisiones. En principio, al armar su propio bloque, Carolina Píparo se quedaría sin ningún lugar en las comisiones. Y después hay uno más que lo están intentando sumar adentro de La Libertad Avanza, que es Alberto Arancibia. Con todos estos diputados, y le sumás los que ya estaban de antes en el bloque de La Libertad Avanza, que es el presidente Oscar Sago, Berti Venegas Lynch, Marcela Pagano, Lilia Lemoine, Guillermo Montenegro, Nicolás Sema, que son algunas de las figuras más conocidas adentro de Libertad Avanza, el oficialismo podría tener 40 votos asegurados que le responden directamente a Javier Milei. Pero hay que hacer el paréntesis de las consecuencias que puede llegar a tener en la conformación de las comisiones el hecho de que muchos ya han ido a otros bloques, teniendo en cuenta que los lugares en las comisiones se definen por bloque y no por interbloque. Te hago una pregunta, Sí. una pregunta operativa porque desconozco. A ver, vos sos de Boca, yo soy de River, Sí. y él es de Independiente, ¿te gusta? Independiente. Independiente, perfecto. Cada una de nuestras definiciones partidarias, en este caso deportivas o de clubes, están registradas en algún lado. Sí. Usted llega a través de un partido. Sí. Ok. Si yo quiero sumarme a Independiente, ¿a quién le tengo que decir? Es un trámite formal que se tramita por mesa de entrada y creo que es el secretario parlamentario el que Sí. se encarga, pero es un trámite Pero formal. estas alianzas que usted está marcando, uno con otro, otro con uno, Sí. ¿a quién se lo cuento eso? Eso tiene que ser un escrito formal que tiene que ingresar a la Cámara de Mira. Diputados, que Mira. es lo que se ha pasado. Es decir, muy seguido. administrativamente. Es Administrativamente. más es un trámite habitual que el cambio de los equipos de fútbol, ¿no? Sí. El cambio de los claro. espacios políticos. Es decir, yo El decido estar reacomodamiento. más cerca tuyo que de él o más cerca de él, o entre los tres armamos Sí. otro mini bloque, aunque Todo vengamos lo tenés que de otro formalizar. árbol. Todo lo tenés que formalizar por Señoras escrito. y señores, nosotros... Exactamente. Bueno, a ver, Carolina Píparo comenzó como diputada de José Luis Espert Tal en cual. otro bloque, después se pasó al Es decir, bloque de La cuando- Libertad a ver, Avanza con Espert Milei estaba y ahora está en claro. otro bloque. Todo fue Exactamente. firmado. Listo, ya está. Y había Es un arrancado tema en administrativo Juntos por que el quería Cambio, ¿no? conocer. ¿Cómo? Había arrancado en Juntos por el Cambio. Ah, y había, es Claro. verdad. En el PRO. Antes de Claro. Espert estuvo con Juntos por el Cambio, es cierto. Claro, es Efectivamente. decir, Píparo con toda la tragedia de su vida, una tragedia de su vida, empieza con esa herida de vida a militar por los derechos que ella creía que estaban perdidos. Y entonces, en ese protagonismo, encuentra un cauce por ahí. Después, bueno, la política, una cosa con otra, qué sé yo. Pero fue así, Pero fue. su primigenio. Claro. Bueno, y sigamos. Pero bueno, sí, está todo por escrito porque con esa es la base que vas a trabajar después para negociar los lugares en las comisiones perfecto. y incluso los lugares en las vicepresidencias, que fue lo que se negoció la semana pasada. Lo que Vamos- contabas, María, es interesante, esa discusión entre interbloques y bloques, ¿no? De cómo se van a definir las comisiones. Si es por bloque,
como terminó imponiendo Germán Martínez con apoyo de Cristian Ritondo, del PRO y también de la Libertad Avanza, digamos, no es negocio, digámoslo así, desprenderse y formar bloques chicos como hizo Carolina Píparo. En absoluto. Por el sistema DON, probablemente no le toque en ningún lugar, No le toca como nunca. le pasó antes a los libertarios, que eran 3, y no tenían ningún lugar, como le suele pasar a la izquierda. Así que hay que ver. Después todo forma parte de una negociación y eso puede cambiar, ¿no? A lo mejor, más allá de que se votó en el Pleno la semana pasada, después puede haber alguna negociación como para que también entren los bloques más chicos. Sí, eso todavía está en proceso, ¿no? Teniendo en cuenta que se delegó la facultad de Martín Menem, que es de la Libertad Avanza, que puede llegar a tener un interés, y hay una voluntad de parte de los diferentes sectores de la oposición, me parece, con teniendo en cuenta la minoría con la que va a trabajar el oficialismo, cederle algunos espacios. Claro. Obviamente ellos te van a plantear una postura de oposición absoluta porque quieren negociar lugares, El pero tema ahí, la discusión es quién le cede, va a ser quién le cede los Claro. espacios a los bloques más chicos. nadie va a querer. El kirchnerismo, el peronismo, el Frente de Todos, lo que va a decir es, bueno, nosotros somos un bloque unificado, por DON nos corresponden tantos lugares, a Píparo y a Zapata, que los lugares salgan de la Libertad Avanza, Sí. de otro. Bueno, y ahí va a estar la discusión, ¿no? Ahí va a ser. Más teniendo en cuenta que Unión por la Patria todavía está en un proceso de reconfiguración interna, pero sí definió que al menos hasta que se definan las comisiones va a trabajar como un bloque precisamente por eso, para tener la mayor cantidad de lugares posibles en las comisiones. La Ellos que te mitad, dicen, la mitad menos uno probablemente, ¿no? Casi la exacto, mayoría. dicen 40%. 40% de presidencias y 40% de integración adentro de las Eso en las comisiones, porque somos el comisiones que 40% de la Cámara. 35, 40 es, en el caso de 40 es, serían 19 Sí. integrantes, siempre casi 1 o 2 menos de la mayoría, ¿no? Sí, que te da casi un control, no es número suficiente para rechazarte las iniciativas en soledad, pero con solo una pequeña alianza con otro de los bloques del medio que después vamos a repasar, pueden sistemáticamente evitar que cualquiera de las iniciativas tengan dictamen de mayoría. Y es un poder de veto muy fuerte, ¿no? Porque no llega a ser completo el poder de veto, pero el oficialismo, para reunir la comisión en caso de que no esté de acuerdo el Frente de Todos o para sacar un dictamen, tiene que reunir a todo el resto, a todo el resto del arco político. Sí, sí. En principio, al menos tuvimos hasta ahora solamente un test de prueba, que fue la semana pasada, con la designación de Martín Menem como la presidencia de la Cámara de Diputados. Ya estaba negociado de antemano, la tradición parlamentaria es que se ceda el lugar a Libertad Avanza, pero bueno, era una prueba a pasar. Cristina que lo Kirchner designaran. se había definido, Cristina ¿no? Kirchner lo había definido, pero si prestás con atención, prestás atención lo que está pasando del otro lado de Pasos Perdidos en el Senado de la Nación, no está muy claro, por ejemplo, que la presidencia provisional termine en manos de la Libertad Avanza. Ahí hay una decisión de disputar un poco ese lugar. En la Cámara de Diputados, ahí hubo una decisión mucho más sencilla de darle el lugar a, una vez que se confirmó que iba a estar ocupado Martín Menem y no por alguien del PRO o de Florencio Randazzo. En ese sentido... Y es más difícil reunir los votos para el peronismo en la Cámara de Diputados. En el Senado prácticamente tiene Sí, el tiene control, mucho ¿no? mayor control, exactamente. Sí, sí. La diferencia es mayor, porque acá estamos hablando de 101 diputados, que si bien es la primera minoría por lejos comparativamente con la gran mayoría de los otros bloques, el control que tiene la Cámara es menor que tienen en el Está Senado. lejos de los 129, en el Senado están a pocos legisladores. Sí, y también hay que remarcar esto, ¿no? Yo les decía que al menos la idea es sostener la lógica de un bloque bajo el liderazgo de Germán Martínez hasta que se terminen de conformar las comisiones. Ahora, hay muchos sectores al interior de Unión por la Patria, fundamentalmente representantes de los gobiernos provinciales que hoy por hoy necesitan negociar con Javier Milei por la transferencia de partidas por fuera del presupuesto, que van a tener que negociar, van a tener que acordar en algunos aspectos de las leyes que vaya enviando el propio Milei y le están planteando al resto de Unión por la Patria de introducir una lógica de interbloque. Es decir, que algunos sectores, especialmente pensando tal sea por país región norte o de vuelta diputados y diputadas que responden a gobiernos provinciales, puedan armar su propio bloque al interior de Unión por la Patria para poder tener cierta maniobrabilidad a la hora de negociar
y que cualquier diferenciación con el resto del bloque no termine redundando en una ruptura. La idea es mantener la unidad de Unión por la Patria, pero de manera tal que cada sector con sus propios intereses pueda negociar por su parte. Esas son conversaciones que se están dando. Para que no terminen también votando divididos, ¿no? Sí, van a votar divididos dentro del interbloque. Van a votar divididos, pero es lo mismo que voten divididos como bloque, como interbloque. La lógica Juntos por el Cambio, como cuando fue oposición, por ejemplo, ¿no? Hago una pregunta. Sí. Hoy, el que está como vocero Adornis, y no sé, incluso desde la cartera económica, dejaron trascender o algo parecido, que no viene un ómnibus. Van a ir viniendo según las necesidades estas de emergencia que tiene el país, para ir tratando de negociarla una por una, o al menos para que no todo ese paquetón salga por un decreto. Digo, por lo menos para respetar este derecho constitucional que tenemos en los poderes independientes. Digo, ¿no? Sí, efectivamente. No va a venir el ómnibus. No, entendieron que era a lo mejor más difícil. Era más difícil ponerse de acuerdo en un todo. De alguna forma iban a funcionar si era una ley ómnibus, los artículos en particular. Sí. Cuando se vota, que se vota primero en general y después en particular. Eso me interesa mucho. Claro, eso en todas las leyes pasa, que se vota primero en general y después cada artículo en particular, para que algunos bloques o diputados puedan aprobar o rechazar los artículos. En este caso, claro, en la ley ómnibus, los artículos en particular hubiesen funcionado como las leyes, porque si había un gran paquete de leyes, alguno después podía decir, bueno, yo esto no lo apruebo, una privatización o una reforma, no la apruebo en los artículos en particular. Pero hubiese sido muy confuso, hubiese terminado... No sabemos cómo terminaba esa sesión, ¿no? Porque era, hubiese sido muy difícil. En cambio, en el esquema de paquetes, por lo menos... ¿Cómo fue en el 90, donde también hubo un terremoto? ¿Cómo fue en el 90? Fue un terremoto. En el 90, cuando se decidió ese paquete escrito, dibujado y por aquel momento por Dromi, cuando se decidió las privatizaciones, ¿cómo fue todo eso? Tengo que averiguarlo, o tengo que recordarlo. Bueno, ahí es interesante el tema. Hubo un paquete, no hubo una ley ómnibus, pero después las privatizaciones también vinieron en tandas. En tandas, sí. Ajá. En este caso parecía, en un momento parecía como que iba a ser, se hablaba de no sé cuántos cientos de carillas o 7.000. Sí, hablaba en 500 páginas del proyecto. No hay, y después 7.000 en un momento. No hay tiempo físico para poder hacerlo. No, y es uno de los reclamos que tienen hoy de parte de la oposición. No tenemos el proyecto, antes de poner a debatirlo lo tenemos que leer. Naturalmente. Son 500 a 7.000 páginas. Y después hay otra pregunta que quiero hacerles. Sí. Tengo la general, me faltan algunas particularidades. Digo, en esto de no hay plata, el presupuesto 2023 es el que se pisa para que empiece a caminar el 2024, con toda la inflación que significó y significa día a día. Entonces vos ahí tenés una devaluación manifiesta. Si vos plantás el 2023, ¿cuánto tenemos de inflación en todo el 2023? ¿Más del 100%? Entonces vos tenés el presupuesto 2023 menos el 100%. Más y arreglatelas. Sí, que es el objetivo. Hubo una discusión ahí, porque en su momento se estaba analizando. Ahí está la devaluación. Sí, van a licuar todas las partidas. La evaluación y el ajuste. El ajuste se va a hacer así, a manera de continuación, a través de la licuación, a través de inflación. Esa es la lógica. Tremendo. Y después, en aquellos sectores que considere claves que requieren una inyección de desarrollo dinero, social, como de capital humano, capital humano dijo se llama ahora. Ya claramente Javier Milei, que es el único lugar en el cual se va a emitir más dinero. Bueno, ahí será una decisión del Ejecutivo de es puntual, pero es quirúrgico eso. Sí, vos incluso si hablas con Daniel Arroyo o muchos de los ministros que tuvieron que trabajar con el presupuesto pisado que había sido de el 2021. Es muy oportuno difícil. Es muy oportuno lo que estás diciendo, porque y precisamente por la figura de Arroyo, que se lo hemos consultado en diferentes momentos acá, por eso agradezco la pantalla de Diputado TV. Arroyo estuvo al frente de ese ministerio, que hoy será Recursos Humanos, en plena pandemia, y no había plata generada, y hubo un aporte extraordinario para atender ese país que estaba en emergencia sanitaria.
Y es un tema ese. No, pero no hubo presupuesto. Por eso, no Claro. había presupuesto y tenías el país en pandemia. En aquel momento, cuando no se aprobó el presupuesto, también integrantes de la oposición en parte se lamentaban. Hubo una discusión con Máximo Kirchner al final de la sesión y eso, bueno, hizo que se cayera. Muchos referentes de la oposición decían, no, esto digamos, no es bueno para nosotros por esto que estás contando. Va a ser más difícil de controlar, más discrecional. El desarrollo Pero con fue un presupuesto muy prorrogado. bueno el trabajo de Arroyo. El de Arroyo y el equipo, estoy hablando de la asistencia, donde le daban al empresario y al obrero. Porque el empresario decía, mira, yo tengo la fábrica cerrada, bueno, y tengo que pagarle igual. Bueno, le vas a dar un porcentaje, yo, Estado, vas por eso, cuando viste se subestima a veces el Estado, gobierno, qué sé yo. Yo, empresario, yo te acompaño. Vos, que no te quedaste sin trabajo, yo te acompaño. Porque esto pasó en la Argentina. No es que hace 1000 años fue la cólera del 1900. Fue hace 3 años. Eso va más allá del presupuesto, ¿no? Pero Era naturalmente. extra. Naturalmente. Lo Porque que se decían habla, en ese viste, de la momento pandemia. que- Eso fue pandemia. Lo que decía en ese momento que puede pasar ahora la oposición es que, con un presupuesto prorrogado, por un lado pasa eso, las partidas quedan desfasadas con la inflación. Pero Y plenamente. también es más difícil Y controlar. vos decís, porque, bueno, puede ser mire, discrecional. necesito, ¿sabe que me quedó esa salida de la ruta a mitad de camino? Porque yo produzco tal cosa y necesito sacar, ahora que va a venir cosecha, y sí, pero no hay plata para la obra pública. Pero mira que me falta un pedacito nada más, y yo con eso puedo exportar, van a venir los dólares. Sí, pero no tengo plata. Entonces es un tema, es un nudo, es un cuello de botella. Es un cuello de botella. Que ahí va a estar un poco atomizada la discusión sobre cómo hacer para conseguir esa calle o ese camino o ese tramo de Porque la le va a decir, ruta. bueno, anda a decirle al intendente o al gobernador. Y también va a ser otro cuello de botella, porque entre la coparticipación que también se va a tener que discutir. Bueno, ayer escuché puntualmente a quien juró ayer, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y va a ser una provincia con problemas, digo, más allá de los colores políticos. Porque hay muchas cosas pendientes. Ahí está Catopodi, lo puso. Ministro de Infraestructura. Pero si no tenés plata, vos podés poner al hombre más sano y con mejores intenciones, pero si no la tenés en el bolsillo es muy Sí, difícil. y hay que ver ahí cómo repercute que hayan cambiado al interlocutor que había hasta ahora con las Contame provincias. eso. ¿Quién es? A ver, contame eso. A través de los decretos que sacaron Sí. la semana pasada, ayer, pasó Sí, una a ver, semana en contame. un día, Contame. que terminaron reformando la cantidad de ministerios, sí, lo eso bajaron lo vi. de 18 a 9, y también hasta ahora estaba Guillermo Franco, Claro. como ministro de Interior, Claro. que ya estaba teniendo conversaciones Tal con cual. las provincias, Tal cual. y ahora va a estar en manos del Ministerio de Economía, es decir, Caputo, la negociación de las transferencias directas. Y hay cierto malestar de parte de los gobernadores porque básicamente Sí, Franco ya lo conocían. Franco es el que articuló, Sí. pero el que va a disponer va a ser Caputo. Va a ser el Caputo. Eso fue una de las modificaciones Caputo que es estuvo Milei. dentro de los decretos Y que... Caputo hoy es Milei. Hasta hace un rato era Mauricio, pero hoy Bueno, Caputo es Milei. Francos también, pero es otra lógica. Una cosa es la Una lógica política, claro, de claro, articular, no me cabe y otra duda. lógica de Excel económico, es decir, Claro. va a ser mucho más difícil. Sí, sí, te comprendo. Y Hay que ver, de cualquier manera hay que ver, ¿no?, cómo se da la relación entre Javier Milei y Axel Kicillof. Son de espacios diferentes, con ideas muy diferentes. En principio uno puede Bueno, pensar... ayer en un palco estaba la que fue hasta hace un par de días vicepresidenta de la República. Cristina Kirchner. Esa Ahora, presencia ahí más- no fue casual. Ahora, más allá de esas diferencias, también hay que ver cómo se genera la negociación y el equilibrio, porque también sabemos que cuando la provincia de Buenos Aires tiene dificultades, digamos, el reclamo no va a La Plata, ¿no? No va a La Plata. El reclamo de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, se dirige más a Plaza de Mayo, al gobierno nacional. Sí, vamos a ver qué pasa. Digamos, al con gobierno eso nacional también. tampoco le conviene que la provincia tenga Y dificultades. no, porque Hay que son ver hasta muchas qué- intendencias, muchos municipios. hasta qué punto, cómo se genera ese ¿Cómo se da equilibrio, la ¿no? convivencia? Exacto. ¿Cómo se da la Y convivencia? más pensando cuál fue el vínculo de Javier Milei hasta ahora, esos pasos de comedia con Cristina Fernández de Kirchner durante la Asamblea Legislativa, Sí, esa me parece cordialidad. que hubo un hecho Javier puntual Milei que no tiene que ver con seguridad. Y creo que esa seguridad, tácitamente, el hoy presidente de la Nación
acordó y tiene que ver con seguridad personal. Quién me cuida, quién deja de cuidarme, incluso en esos, al menos hay lugares comunes de esa versión. Pero vamos con esta si no estás tanto tiempo de pie. Dale. Bueno, los que le mencionaba, Unión por la Patria, y el dato, Guillermo Snopek, diputado de Jujuy, que había especulaciones. Que fuera gobernador. Que fue, no, Guillermo Snopek no fue gobernador. Buscó ser gobernador, ¿no? Buscó ser gobernador, pero no lo logró. Tuvo ese enroque con Carolina Moisés, que era diputada hasta hace unas semanas. Ella se fue al Senado y él, que era senador, vino a la Cámara de Diputados. Es uno de los que está liderando un poco esta rebelión para conformar un interbloque y de parte de los diputados que responden a los gobiernos provinciales, por más que el propio Snopek no responde a un gobierno provincial porque el gobernador de Jujuy es radical y él es peronista, pero bueno, él creó el bloque justicialista, que el objetivo es que esté adentro de Unión por la Patria, pero bueno, le sacó un diputado más a Unión por la Patria, que había arrancado después del 22 de octubre con 105 diputados, se le fueron 3 salteños, se le fue Guillermo Snopek. No va a tener grandes repercusiones porque sigue ostentando la primera minoría con mucha comodidad, pero bueno, son pequeñas fugas que terminan perjudicando el poroteo de la negociación por las comisiones. Sí, puede dar la imagen de un goteo, ¿no? Exacto. En el caso Mejor de goteo que corriente de alguna manera, porque ellos tenían el miedo de romperse antes de arrancar siquiera. Como pasó con Mauricio Macri, con el gobierno de Mauricio Macri. Que se habían ido en su momento. Diego Bocio se había llevado 10 diputados, me parece, al muy poco de arrancar las sesiones extraordinarias, pero todavía no hay sesiones extraordinarias, pero ahí le tenías que sumar que el Frente Renovador era un bloque separado. Acá son más en Unión por la Patria, es un bloque más voluminoso, que la verdad tiene mucha más fuerza y capacidad de negociación que lo que tenía entonces el Frente para la Victoria. Sí, otro dato interesante va a ser mirar con atención cuáles son los movimientos de los diputados que responden a gobernadores, pero también están alineados con el kirchnerismo, ¿no? Sí. A ver, esos van a estar tironeados de los dos lados. Kicillof no tiene tantos diputados que le responden, pero sí Gildo Infran, por ejemplo, gobernadores con ese perfil, ¿no? A ver qué hacen. Sí. No sabemos mucho igual, viste, adentro de Unión por la Patria, está todo en bastante silencio. Sabemos más lo que pasan Juntos por el Cambio, que después lo vamos a repasar, pero Unión por la Patria como que mantiene las cosas bastante en silencio, pocas cosas se filtran. Yo le mencionaba que hubo 3 salteños que se fueron de Unión por la Patria y pasaron a conformar el bloque Innovación Federal, que va a tener 9 diputados. Innovación Federal es más o menos un reversionamiento de Provincias Unidas, que en su momento había sido aliado del Frente de Todos, liderados por Pamela Caletti. De vuelta, era diputada que responde directamente a Sanz, el gobernador de Salta, que fue la que un poco organizó esa rebelión de esos 3 diputados salteños, Pablo Outes y Yolanda Vega, junto a Pamela Caletti, que se pasaron a conformar Innovación Federal. Van a estar con los 3 misioneros. Recuerden que el Frente para la Concordia Misionero había hecho campaña por Sergio Massa, pero siempre fue un bloque separado, que son Alberto Arrúa, Carlos Fernández. Carlos Fernández viene de hace 2 años ya como diputado, y Daniela Banskik. Y después queda Agustín Domingo de Juntos Somos Río Negro, que responde directamente a Bretilnec, el gobernador. Y va a estar el neuquino, que también responde al gobernador, Osvaldo Yancafilo. Este es básicamente el interbloque de las personas que responden a sus gobernadores, que van a tener que negociar por su cuenta, por las partidas y que van a cambio de votos. En su momento, cuando había algunos diputados de Unión por la Patria que estaban viendo si rompían o no rompían, estaban pensando en ir a este interbloque. De momento, Germán Martínez logró contener a la gran mayoría. Hay que ver cómo se desenvuelve un poco las negociaciones una vez que lleguen las leyes económicas a la Cámara de Diputados. Este interbloque, María, podemos ya ponerlo en el lugar de los aliados, ¿no? Sí. Miren, yo creo que la Libertad Avanza ya cuenta estos 9 diputados. Sí. Quiero hacer un comentario. En esto del pragmatismo en gobernar. Pragmatismo, porque unas historias son lo que te digo antes, durante y en el después. Los discursos, los reportajes, las intervenciones. El presidente Javier Milei acaba de enviar una carta a Xi Jinping, el uno de China, pidiéndole la renovación
del swap, que es un crédito y esas cosas. Y la Cancillería está preparando un contacto directo entre ambos. Hubo una reunión de la canciller Mondino con Wu Guihua, que es un enviado del gobierno chino, que estuvo en la Asunción, y la relación diplomática con Beijing ha quedado descongelada ante la necesidad de pagarle al Fondo Monetario Internacional y así poder garantizar las importaciones con yuanes. Si la política no es pragmatismo puro, la política es eso, es pragmatismo. No, vos sos feo, entonces con vos no quiero saber nada porque, a ver, ¿cómo era? No, no sos tan feo, no sos tan feo. ¿Me prestás? Necesito... Ah, dale, gracias. Después... esto es un dato de hace algunos minutos. Entonces me parece que el pragmatismo, incluso llevado también, y volviendo acá a la Cámara de Diputados, cada cosa, cada historia, cada proyecto se reacomodará según las necesidades políticas y económicas que estamos atravesando. Habíamos tenido acá en la Cámara, perdón, eso se va a ver claramente con los radicales. En la campaña Milei se había referido en duros términos al radicalismo. A Raúl Alfonsín, acá van a necesitar los votos de los radicales también. Sí, claro, más allá de reivindicar la figura, por ejemplo, de ese hombre que en el 83 inauguró democracia, ¿no es cierto? Sí, yo pensaba la decisión de que Daniel Scioli siga en la embajada de Brasil también tiene que ver con ese mismo pragmatismo. Pero plenamente, pragmatismo. Es un hombre que le dijo, hola, ¿qué haces, Bolsonaro? Hola, Lula, ¿cómo te va? Sí, ¿vos querés que te conecte con el presidente? Javier, ahí estoy con Lula. Hola, ¿qué tal, Bolsonaro? Vos podés decir, no, pero eso es omelé, vas arriba, abajo. Eso es pragmatismo puro. Si no, el otro día murió un hombre muy malo, que fue Henry Kissinger. Muy malo. Muy malo para América Latina, ni hablar. Diseñó un plan, bla, 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 bla. Pero en algún momento gobernaba Richard Nixon, Estados Unidos. Y gobernaba, después de toda una historia, Mao Zedong, el hombre fuerte que construyó la China más o menos moderna. Y el hombre tenía que acercar al imperio americano con lo que China recién se estaba despertando. Y armaron un partido de ping-pong. ¿Escuchá lo que estoy diciendo? Entre ambos países, ping-pong. Y terminó dándose la mano Nixon con China. Hoy el principal socio de China y de Estados Unidos son ambos. ¿Me entendés lo que te digo? Y uno piensa totalmente distinto. Para adentro socializan, para afuera son más imperio que Estados Unidos. Business on business, ¿no? Como dijo alguna vez, es la economía, estúpido. ¿Te acuerdas? Ay, queridos amigos y amigas. Vamos al próximo bloque. Vamos, dale. Otro de los bloques que también, como decía Martín, sectores que probablemente vayan a estar negociando con Javier Milei. Esto lo hacemos por nuestro país. Suerte de reversionamiento de lo que antes era el interbloque federal, que va a tener 8 diputados y va a estar coordinado principalmente por los 5 diputados cordobeses. El presidente del bloque va a ser Ignacio García Aresca. Van a estar también 2 diputados socialistas de Santa Fe, Mónica Fein, que ya no conocemos, es diputada hace ya varios años, fue presidenta de la Comisión de Salud, y se va a sumar Esteban Paulón. Y va a seguir adentro de este mismo bloque Florencio Randazzo, que había sido una de las personas que se había especulado y que en realidad Guillermo Franco se lo había propuesto para ser el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, este es otro de los bloques que no forma parte de ninguno de los bloques opositores mayoritarios, como puede ser Unión por la Patria, el PRO o el radicalismo, que van a estar seguramente negociando con Javier Milei. Vamos ahora sí a lo que era antes Juntos por el Cambio y que ahora es esto, de alguna forma, porque Juntos por el Cambio hoy ya no existe. Tenemos el bloque PRO, que es el bloque con mayor cantidad de diputados y diputadas. Se quedó finalmente con 37, Cristian Ritondo, después de algunas negociaciones con lo que habían quedado como pro-macrista, con pro-bullrichista y pro-larretista, definieron quedarse juntos durante al menos 3
meses más, que es básicamente hasta que se terminen de conformar todas las comisiones, y en 3 meses verán a ver si siguen unidos. Pero Cristian Ritondo, otra de las figuras que se especulaba que podía presidir la Cámara, sigue siendo el presidente del bloque. Después tenemos la Unión Cívica Radical, que finalmente va a quedar con 34 diputados y diputadas, después de amagar la semana pasada con dividirse en 2 bloques. Es más, tuvimos como durante casi 12 a 20 horas 2 bloques radicales, uno liderado por Rodrigo de Loredo y el otro por Facundo Manes. Finalmente se llegó a un consenso interno para no romperse, o mejor dicho, reunificarse, porque antes estaba el bloque Evolución, bajo la presidencia de Rodrigo de Loredo, y a cambio se le dio a Julio Cobos, que estaba alineado más con los diputados que responden a Facundo Manes, se le dio la segunda vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Ahí, María, ¿tuvieron una baja? Porque hablaban de 35, ¿no? Hablaban de 35. Yo no sé si es uno que se fue a cambio federal. Ajá. O habían contado uno de más desde un principio. Pues hablaban de 20, no, se hablaba de 10 de Evolución y se hablaba de 25 claro, de la Unión Cívica Radical. Como después mucho quedaron pasó, divididos 23 y 12, si no me equivoco. exactamente. En la pelea de los bloques, ¿no? Me parece que se fue a cambio federal. Porque cambio federal tiene muchos que responden a los gobernadores. Cambio Federal es el bloque que de hecho, crearon... articulan, ¿no? Articularon para la vicepresidencia de Cobos. Exactamente. Cambio Federal es algo nuevo que se creó un poco por las negociaciones que encabezó Emilio Monzó con algunos gobernadores radicales y del PRO. El presidente va a ser Miguel Ángel Pichetto, un histórico del Congreso de la Nación que sabe moverse como pocos adentro del Congreso. También está Nicolás Massot. Son todos esos ex-PRO, de alguna manera, que no jugaron activamente a favor de Javier Milei, incluso tenían bastantes críticas, y están conformaron un bloque particular, y son los que hoy en día están encabezando las negociaciones para armar un interbloque, que es el que decías vos, Martín, entre la Unión Cívica Radical, Cambio Federal y la Coalición Cívica. En el caso de conformar este interbloque, tendrían 50 diputados, es decir, tendría más que el PRO y tendría muchísima mayor capacidad de negociación frente a Javier Milei. Están en proceso de configuración. En principio, cuando se conformen las comisiones, va a ser por bloques, así que ahí no van a tener mucha capacidad de negociación, pero se verá en todo caso cuando en marzo se empiecen a tratar en las sesiones ordinarias el resto de los proyectos. Pregunta. Sí. Decíamos y recordamos, aunque parezca muy primario, que el Senado representa provincias y cada uno de los diputados o diputadas a un ciudadano o un montón. Pero cada uno tiene una identidad provinciana y de región. Es decir, no es casualidad lo que sugiera cada uno de los senadores o senadoras y lo que resulte luego de esta composición del Senado, y vamos a ver cómo sale, y quién va a tener las riendas, en consecuencia de lo que pase acá, más allá de quién es quién. Absolutamente. No, y te pones a ver todas las rupturas que hubo de los bloques mayoritarios, fue por responder a intereses provinciales, más que te digo, porque va a particulares. ser determinante cómo quede conformado. Yo estoy muy en bolas de ese tema. ¿Qué va a pasar cuando vos completes esto? Les voy a pedir ambos, para que incluso nuestra gente también pueda comprender, ¿cuánto va a determinar el Senado lo que viene? ¿El Senado? Sí, a ver, claro. Para que una ley sea aprobada, sabemos que tiene que todo pasar eso lo por sé, pero diputados digo, y del entre Senado. los actores y actrices políticos. El Senado es una situación más difícil porque ahí el oficialismo, Unión por la Patria, el peronismo, está muy cerca del quórum, está muy cerca de la mayoría. Es todo un tema. Entonces, lo que va a buscar hacer Javier Milei, que encima ahí tiene solo 7 senadores, va a buscar romper esa mayoría de Unión por la Patria, precisamente eso, a ver, para a que yo través pueda de la comprender. negociación con gobernadores. Para que es muy interesante cómo me lo estás ayudando a pensar. Negocio primero con el gobernador y después baja a Senado. Exactamente. Y sí, porque los senadores no lo pensé responden por a los ahí. gobernadores. Los gobernadores, claro. Es muy interesante. Tienen más injerencia en el Senado, que sabemos que son 3 por provincia, ¿no? Todas las provincias tienen 3 senadores. ¿Y esa responsabilidad la va a tener Francos? Hasta ahora la tenía Francos. Vamos a ver. Victoria Villarruel, de todas maneras,
tuvo una posición muy activa. Apenas empezó a ver, asumir, contame. recorrió los pasillos del Senado de la Nación, tuvo conversaciones formales e informales con todos los bloques opositores. Se empezó... Ya lo hizo eso. Ella ya lo hizo, ya se juntó con Unión por la Patria, se juntó con el radicalismo, se juntó con los Mira. ¿Ella es abogada? senadores del PRO. Ella es abogada, sí. Es abogada. Firmó Y sabe japonés. el otro día, por Y ejemplo, sabe para que Luis japonés. Juez Ahora, sea... ahora nos enteramos que sabe japonés. Nos enteramos el día de ayer. No, pero dato importante, ya quedó atrás en el tiempo el juicio político de la Corte Suprema, pero el otro día Victoria Villarruel firmó para que Luis Juez pueda ser consejero de la magistratura. Claro, Recordemos claro. que hubo un cargo vacante del Consejo de la Magistratura. Fue toda una decisión política. Durante esa, mucho tiempo, sí. Una gran decisión. Fue toda una decisión política, eso quiero decir, no Sí. gran. Fue toda una decisión política. Es una confirmación de la alianza con el PRO, claramente en ese sentido, dándole lo que Luis Juez venía reclamando, que ese lugar del Consejo de la Magistratura le correspondía al PRO y no a Martín Doñate. Como era la discusión, nunca se había resuelto y la Martín que intervino... Doñate era la espada la espada de Cristina y naturalmente Juez es un hombre de Mauricio plenamente. Exactamente. Entonces ahí ya Ayer intervino me políticamente y era sorprendió algo a tener efectos. desde otro lado que todo el reconocimiento que le hace Juez a Aníbal Fernández, lo trata como un amigo, que tuvo una buena relación más allá de las diferencias políticas. ¿Sí? Cosas de la vida. Sí. Bueno, ¿qué más? No, termino de pintar el panorama de Juntos Por por el favor. Cambio. Está repasando el cambio federal, coalición cívica, 6 diputados, Juan Manuel López va a seguir siendo el presidente del bloque, y después tenés los monobloques, Producción y Trabajo de San Juan, la Unión Mendocina, obviamente de Mendoza, Avanza Libertad, ese es José Luis Espert, y Creo de Tucumán. Y vamos por último... Mirando, lo último, María, de acá, mirando desde la Libertad Avanza, ¿dónde crees que buscarían los bloques, los votos? Uno puede pensar una parte del PRO, la parte del macrismo. Automático de Troya. La parte del macrismo y de Patricia Bullrich, no tanto la de Horacio Rodríguez Larreta, pero una buena parte del PRO. Después tenés los radicales, la parte que responde a los gobernadores, y el bloque de Pichetto también. No tanto coalición cívica, ¿no? Y sí, después tenías en los monobloques el de Producción y Trabajo, también responde a un gobernador, Sí. a Marcelo Rego. Por ahí puede estar, ¿no? El de San Luis también, porque es el que reemplazó a Poggi. El de Poggi. Que tuvo que, cuando asumió como gobernador de San Luis. Ahí lo que te dicen era muy gracioso. El domingo, cuando fue la Asamblea Legislativa y muchos diputados estaban bastante indignados por la decisión de Javier Milei de no hablarle al Congreso, sino hacer su discurso afuera, ni siquiera haber dicho unas palabras. Y algunos diputados de la oposición decían, después que vengan a buscar los votos, cuando nos vengan a pedir, nos hacen este desplante y Votamos después vengan a buscar nosotros los votos. y no la gente que está en la plaza, decían, Exactamente, la intermediación somos nosotros. Y tenías a otros diputados del PRO que te decían después, dicen esto, pero al día siguiente van a terminar votando. Hay como una decisión, al menos en los primeros proyectos que presente Javier Milei. Obviamente que dependerá de lo que diga el contenido de esos proyectos, pero si no hay nada raro, te dicen en Juntos por el Cambio, lo más probable es que la mayoría de las reformas que presenta el comienzo del gobierno la acompañemos porque es lo que nuestros votantes quieren. Hay un reconocimiento de que los votantes de Juntos por el Cambio fueron a votar casi la gran mayoría a Javier Milei. Vos hablas con diputados y diputadas del larretismo y te dicen nuestros propios votantes no venían a decir que respaldáramos a Javier Milei, y me parece que hay una lectura política del escenario social y cómo se comportó la ciudadanía, decir, bueno, acá quieren que acompañemos esto. Vemos en 6 meses cuando se empiezan a ver las primeras consecuencias económicas y sociales de las medidas que implementen. Pero en principio hay una lógica de acompañar lo que ellos interpretan que sus votantes quieren. Juntos por el Cambio ya debería tener nuevo nombre en el caso de que se conforme, ¿no? Un espacio, porque decimos Juntos por el Cambio, ex Juntos por el Cambio, no sabemos cómo decirlo. No, el PRO radical, es que ahora está todo dividido, lo más probable Por es eso, que se si hay PRO por un algún lado y después algún interbloque entre seguramente algunos diga algo espacios. federal. Estaban todos los nombres que especulaban Pero y pimponeaban tenían ahí la se palabra confunden federal. con los otros, ¿no? Todos tienen la palabra federal, sí, Hay dos absolutamente. noticias en estos momentos, nos estás viendo en Buenos Aires, desde Buenos Aires para todo el país. Primero hay un importante incendio en el edificio que está al lado del Ministerio de Trabajo. Hay personas atrapadas en la terraza. Es feroz incendio, feroz incendio. Está yendo el SAMBE, todo esto pasa en Alem al 600, en estos momentos. Es importante. Y otra,
para no... han detenido a Gastón Mercancini, que es el hombre que le arrojó un botellazo al presidente y le pegó a un hombre de la custodia, que por estas cosas generacionales, y yo conocí al padre. ¿Quién es el padre a quien le llegó la botella y lo lastimó? Era el jefe de custodia de Carlos Saúl Menem, armentano. Así es su apellido. El botellazo va, la botella va y lo lastima al que estaba al lado del presidente Milei. Es el hijo de que él fuera jefe de la custodia de Carlos Saúl Menem, armentano. ¿Qué le pasa? No entiendo qué le pasa. ¿Está bien usted? Parece que no. Bueno, la preocupación también está ahí en el edificio este que está incendiándose. Pero ya llegaron los nuevos diputados y diputadas, están cada uno en sus oficinas. Están en proceso de ubicación. Sabemos que siempre hay alguna que otra pelea y disputa. No, pero digo, cada uno también tiene que armar su equipo. Tiene que armar su equipo, tiene que tener sus asesores. Recordemos que la mitad de la Cámara sigue trabajando como venía trabajando hasta ahora. Son los 130 diputados nuevos y particularmente lo de la Libertad ¿Ya Avanza, tienen asignadas sus oficinas? No, todos no. Todos no. Todavía no. Hay muchos que todavía están viendo dónde los Ayer ubican. lo vi a Adrián Menem en gobierno participando de la reunión de gabinete. Hoy no saben. Sí. Adrián Menem, el que es el presidente de... Martín Menem. ¿Martín dije? Adrián es el hermano, perdón. Perdón, sí, disculpas. Que fue legislador también, ¿no? Claro, disculpas. Porque vi una foto que ayer la familia puso completa, entre primos, Zulema, esto y los otros. No, correcto, es Martín. Pasa que me taralié cuando mencioné al jefe de custodia del que fuera presidente. Y hablando de esa gestión, van a designar a la hija de Domingo Felipe Cavallo, creo que en la OEA, en la Organización de Estados Americanos. Una de las hijas que tiene Cavallo con Sofía es la esposa, creo. Sofía. O Sonia. Sonia, perdón. Sonia. Estuvo el otro día el presidente de Armenia, ella muy ligada, por supuesto, a todo el mundo descendiente de armenios, naturalmente, y muy amiga de Barro Nequiano. No hay casualidades a veces en las convivencias humanas, en las sociedades humanas. Bueno, el domingo había entre estuvo el presidente banderas, de Armenia, claro, la bandera había armenia. Una bandera de Corporación América. Me llamó la atención. Bueno, yo le voy a decir una cosa. ¿Puedo contar una anécdota, chiquita? ¿Puedo contar una anécdota? Un día cualquiera, hace menos de 30 años, me llama Eduardo Nequian a su despacho. Yo trabajaba en ese multimedia. Me dice, Horacio, ¿podés ir a Yereván? Claro. Recién se había independizado, se había roto la Unión Soviética. Armenia formaba parte del mundo satélite de la Unión, lo que era la Unión Soviética. Le digo, sí, contame, ¿para qué? Un gran amigo mío, Eduardo Nequian desde siempre fue benefactor. Estaba Charles Aznavour, el gran cantante, y Ernequian como grandes benefactores de la reconstrucción de Armenia. Me dice, un amigo mío va a fundar un colegio que le va a llevar el nombre de San Martín y gran parte de la comunidad va, y me gustaría que ahí te va a esperar una cámara y que registres ese momento. Y bueno, para mí es todo, va a ser un privilegio conocer primero Armenia. Y así fue. Llegué a Yereván. Venían de un momento donde todo faltaba, habían tenido un terremoto y después se estaba reconstruyendo el país. Y por las mías, haciendo contactos y que yo había participado, cubrí el acto, la Escuela San Martín, esto y lo otro. Y me quedaban dos o tres días, además de conocer las comunidades, un pueblo generoso, con tanta historia en el mundo. Y tengo la posibilidad de ir a Azerbaiyán, una zona de conflicto. Yo venía a descubrir otras cosas difíciles en Europa, qué sé yo, y tomo contacto con quien era el embajador argentino en ese momento. Ya era Rusia, ya no era la Unión Soviética. Y voy con el primer presidente que tuvo la democracia en Armenia,
voy hasta la frontera de Azerbaiyán. Sabían, yo eso me enteré después, todo chaleco antibalas, toda esa historia, casco adentro de un auto, subiendo unas montañas hasta la frontera, que había francotiradores desde el otro lado. El hombre quería acercar posiciones porque ahí ese espacio quiere ser autónomo. Todavía siguen peleando hasta el día de hoy esa autonomía. Cuando yo volví, ida, vuelta, con la comunidad se armó una relación muy estrecha, una relación tan estrecha que participé de la comunidad, no solamente contando la experiencia, sino conociendo la historia de la inmigración armenia. Y no hace mucho hice una crónica del holocausto y de la masacre que hicieron los turcos con el pueblo armenio. Liquidaron 1 millón de personas. 1 millón de personas. Y Estados Unidos todavía no reconoce ese genocidio. No lo reconoce. Estas cosas locas que tiene el planeta. No lo reconoce. Porque como Estados Unidos está en la bahía, en el Bósforo, no bahía, ahí en el Golfo, necesita del Mediterráneo tener los cañones apuntados ahí para resguardarse de todo el mundo árabe. ¿Hablé mucho? No. Ah, bueno. No. Pero bueno, digo, la presencia armenia, primero, así como todas las comunidades, los bravos que vinieron de la España, los caferatas, los emboques, el mundo armenio que hizo también la Argentina, muy grande, grandes trabajadores. Bueno, y hoy tiene presencia a partir de esta relación que tiene naturalmente Milei con Ernequian y toda la corporación. Los diferentes integrantes del gabinete que se conocieron ahí también, claro, ¿no? Tal cual. Bueno, compañeritos lindos, ¿vamos y venimos? Dale, gracias. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias. Esta va a ser mi última vez, así que además de agradecerle a cada uno de los periodistas, también le quiero agradecer a cada uno de los productores que llaman por teléfono, que muchas veces preguntan de los mobileros cuando estamos en la sesión o en las reuniones de comisión, que siempre han sido muy respetuosos conmigo y muy considerados en un montón de situaciones, así que solo agradecimientos absolutamente a todos. Gracias. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura. Mis fotos básicamente es intimidad. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver. Es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque por ejemplo ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Si querés ver los detalles. Claro, a ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales. Hay fotos realmente muy atractivas y muy... a ver, el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, sí. hay momentos que tienen que ver con ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno... Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Que tienen ustedes, inclusive la apertura y el respeto hacia cada uno de nosotros con el pensamiento, lo hacen y lo practican día a día. Y también creo que la gente lo sabe y es bueno, y yo abogo para que ustedes continúen, porque esta herramienta nos sirvió siempre a todos. Ellos son tu voz en DTV El Resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Aquí estamos en primera edición, Diputado TV para vos y para todos aquellos y aquellas que nos están viendo en todo el país. Vamos al encuentro de Gonzalo, nuestro periodista, por favor. Hola Horacio, un placer saludarlo a usted, a Martín, a María y a toda la gente que nos está viendo naturalmente en la pantalla de Diputados Televisión. Y bueno, obviamente cuando vamos recorriendo los pasillos del Palacio Legislativo nos toca encontrarnos con los legisladores que ya estaban y que llegan ahora a partir de este periodo 2023-2027 y uno de ellos es justamente el diputado de la provincia de Santa Fe, Nicolás Mayoraz, quien muy amablemente se tomó estos minutos para acercarse aquí a la Cámara. Diputado, ¿cómo le va? Cuéntenos cómo le ha llevado estos primeros días ya como diputado, conociendo el Palacio, recorriéndolo, me imagino con muchas reuniones de bloque, pero queríamos saber sus sensaciones. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos y estar de nuevo en este canal de la Cámara. Por supuesto que sí, con muchas expectativas, acomodándonos, recibiendo la oficina, haciendo todos los trámites administrativos que hay que hacer para empezar a trabajar y con muchas ya reuniones de bloque, ya estamos trabajando en equipo, preparándonos para todo lo que se viene. Mayoraz, mucho gusto, mi nombre es Horacio Embón. Buenas tardes, Horacio, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué país imagina, sobre todo parlamentario, para los días que vienen? ¿Qué imagino? A ver, primero imagino un parlamento más cerca de la gente, imagino una política acercándose más a la gente, las necesidades. Creo que la política se había distanciado mucho, había un discurso ideológico encapsulado en planteos ideológicos que fueron rechazados por la gente en las elecciones. Las últimas elecciones demostraron eso. La gente apostó al sentido común y apostó quizás a soluciones drásticas, a soluciones que son difíciles de tomar, pero que Javier Milei ha tomado la decisión de hacerlo y ha recibido ese respaldo popular. Así que espero un Congreso donde los legisladores tomen en cuenta esa voz del pueblo expresada en las urnas, ese respaldo que recibió el gobierno y que acompañen más allá de las diferencias ideológicas que pueden tener, porque el Congreso es un lugar donde se juntan las diferencias ideológicas, pero espero que estén a la altura de las circunstancias y de la grave crisis que está pasando la Argentina y acompañen las decisiones del gobierno que está tomando y que la sociedad decidió seguir. En las próximas horas el ministro de Economía Caputo enviará al
menos dará a conocer en conferencia de prensa los primeros pasos precisamente de esa transformación necesaria de urgencia. ¿Usted está imaginando quienes acompañarán en ese derrotero, en este próximo desafío para poder complementar el quórum necesario para poder así poder legislar? Yo imagino que todos los bloques van a acompañar con el quórum. Creo que hay una responsabilidad institucional que no depende del partido o del bloque al que se pertenece cada legislador, sino que tiene que ver con la responsabilidad institucional que tienen todos los legisladores, y me parece que van a acompañar con el quórum al menos. Y creo también que la mayoría de los bloques van a acompañar las políticas o los proyectos de ley que trae Javier Milei al Congreso. Por supuesto que la tarea nuestra de La Libertad Avanza va a ser escuchar, dialogar, tratar de explicar y que se entienda el sentido de cada una de las reformas que está planteando Javier y buscar los puntos de consenso, pero que no tergiversen ni modifiquen el sentido ni el camino que se está emprendiendo. Si usted me permite, mis colegas, tanto María Caferata como Martín Bravo, y algunas preguntas puntuales, si usted me permite. Hola, diputado, ¿cómo está? Acá María. Buenas tardes, María. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Le consulto un poco lo que todos queremos saber ya hace tiempo, que es ¿cuándo cree que van a ingresar finalmente los proyectos de emergencia económica, pero también qué es lo que van a decir adentro? Hay mucha especulación, hay muchas versiones. Entiendo que hay una decisión de no anticipar el contenido de las iniciativas, pero un poco a ver, bueno, ¿qué nos podemos esperar de esos proyectos? Que sabemos que no va a ser solo una ley ómnibus, sino que van a ser varios. Y bueno, y principalmente, ¿cuándo van a ingresar? Mire, primero habría que esperar a las 5 de la tarde los anuncios del ministro. Eso en primer lugar. A partir de ahí ya vamos a tener una pauta de cómo va a ser el desarrollo. En segundo lugar, aquí en la Cámara tenemos que resolver la constitución de las comisiones, o por lo menos de las comisiones más importantes que deban tratar sí o sí los proyectos que va a enviar el Ejecutivo. Y la fecha, posiblemente esta tarde tengamos una definición. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Le quería consultar justamente por el armado de las comisiones. Ya eso es algo que se puede adelantar, ¿no? Más allá de los proyectos, porque como usted decía, en las principales comisiones se van a empezar a discutir. Eso está avanzado. Hubo una discusión importante la semana pasada en el recinto, si va a ser por bloque, por espacios políticos. ¿Cómo lo están pensando? Bueno, la Cámara resolvió delegar en el presidente la conformación de las comisiones, así que en este momento el presidente lo que está trabajando es en diálogo con los distintos bloques para la conformación de al menos las más importantes, para tenerlas listas y dejarlas conformadas para cuando empiecen, digamos, las sesiones extraordinarias. Todavía no hay definiciones concretas, pero esperamos que se vayan dando en los próximos días. ¿A usted le interesaría particularmente participar de alguna área específica? A ver, mi formación, yo soy abogado, especialista en Derecho Público, en Derecho Constitucional. He trabajado siempre en ese ámbito, tanto desde lo privado o asesorando al sector público, y en consecuencia me interesan las áreas que tienen que ver con eso, es decir, constitucionales, legislación general, decretos de necesidad de urgencia. Esa es la mayor, digamos, incumbencia que yo tengo, más allá de que pueda participar de alguna otra que tenga que ver con recursos naturales, o que pueda tener que ver con relaciones exteriores, que también es otras comisiones. Pero nosotros estamos a disposición del presidente de la Cámara, donde él nos necesite y donde el presidente Javier Milei le parezca que seamos útiles, estamos a disposición para trabajar en cualquier comisión. Diputado, ¿qué pasó con Carolina Píparo, que armó su propio bloque, tuvo conversaciones con ella? ¿Cómo cree que va a repercutir dentro de la conformación y de la fuerza de La Libertad Avanza? No, en realidad no ha habido ningún cambio. Carolina Píparo, recuerden ustedes que no formaba parte de La Libertad Avanza, y que el periodo parlamentario que terminó el 10 de diciembre era un interbloque que se llamaba La Libertad Avanza y un bloque unipersonal de Carolina Píparo y el bloque de Javier Milei y Victoria Villarruel. Esa situación no ha cambiado, y Carolina Píparo participa en las reuniones, o sea,
la consideramos parte de nuestro espacio, del armado político, así que ahí no hay ningún inconveniente. Ella participa de las reuniones de bloque, estuvieron teniendo reuniones de bloque, aunque sea informales, entre ustedes y con Martín Menem. Sí. Nosotros hemos tenido varias reuniones, tenemos reuniones muy periódicas, permanentemente estamos en contacto entre todos los diputados. Ella ha participado de algunas sí, otras no, pero está contada dentro del equipo de diputados de La Libertad Avanza, más allá de las formalidades de la conformación de bloques o interbloques. Si usted me permite una pregunta personal, con todo el respeto, naturalmente. Adelante. ¿Cuándo conoció a Milei y por qué el ideario de Javier Milei a usted lo empata y camina con él? Yo conocí a Javier Milei en febrero del 2022, él recién había sido electo diputado nacional y cuando él decide emprender este camino de ir a la presidencia de la Nación, empieza a armar en todas las provincias. Yo vengo de un partido que se llama Vida y Familia, es un partido provincial, 4 diputados provinciales y a nosotros nos atrae, dentro del ideario que tiene Javier Milei, lo primero que nos atrae es su posición clara y férrea en defensa de la vida desde el momento de la concepción, que era uno de los puntos para nosotros importantes, la protección de la familia, el derecho de los padres a educar a sus hijos, la libertad religiosa, el derecho de propiedad, la libertad de expresión, todos principios que nosotros sosteníamos de nuestro armado político, nuestro recorrido político en la provincia de Santa Fe. Yo era diputado provincial, terminé mi mandato ahora el 9 de diciembre, y entonces cuando nos juntamos con Javier en un bar y después tuvimos sucesivas reuniones con él, con su hermana Karina, teníamos una adhesión en estos puntos que para nosotros eran centrales y así junto a Romina Díez, que es otra diputada nacional que ingresó ahora, ella representando al sector de los libertarios y yo representando más bien al sector de los conservadores, armamos toda la provincia de Santa Fe y eso nos permitió tener una muy buena elección en las PASO, en las generales y también en el balotaje, donde siempre Javier Milei fue el ganador en todos los niveles. Hubo en su momento, le pregunto por los sectores a los cuales representa, incluso adentro de su propia provincia, hubo cierta especulación las primeras semanas después de que varios de ustedes fueran electos a raíz de la elección del 22 de octubre, con ideas de si se iba a plantear o no la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Quería consultarle si hubo conversaciones en ese sentido. Mire, las conversaciones que hubo fue primero dejar en claro que la plataforma de La Libertad Avanza dice expresamente que desde La Libertad Avanza defendemos el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Todo lo que tiene que ver ahora con la derogación de la ley de aborto será una cuestión que será tratada según en los momentos parlamentarios que corresponda y del modo que corresponda políticamente. Entonces sigue siendo para nosotros a título personal o dentro de nuestro espacio una bandera que vamos a sostener y a llevar adelante. Pero dentro de lo que sería el bloque La Libertad Avanza será una cuestión que será tratada en el momento que se considere oportuno. Hoy por hoy los argentinos tienen graves problemas y otras urgencias que Javier Milei nos presenta que debemos tratar en primer lugar. Así que obviamente en trámites extraordinarios no se va a plantear ninguno de estos temas. En estas historias pragmáticas, hace algunas horas vimos que se ha tomado una decisión incluso de tomar un ida y vuelta con China para ver si los yuanes están habilitados como, por supuesto, por parte de las autoridades chinas, para poder ir saldando esta pesada deuda que tenemos. Pero hago hincapié y subrayo, digo, en lo pragmático que usted incluso acaba de mencionar. Hay un orden de prioridades, todo está en carpeta y todo tendrá un lugar y en su lugar. Le quiero agradecer esta ida y vuelta con Diputado TV y, por supuesto, esta pantalla plural para cuando usted lo requiera. Bien, bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición también. Al igual, gracias, diputado. Bueno, gracias, Gonzalo, por tu entrevista. Sí, diga, me permite diga. una pequeña cortita para el diputado, ya que este es un espacio abierto para los diputados justamente. Hablar de proyectos concretos hoy es muy temprano, pero en su cabeza ya empieza a formular ideas de proyectos
suyos o que le gustaría acompañar, lo cual puede ser alguna reforma, puede ser alguna baja de impuesto, puede ser algo puntual. En su cabeza, recién hablaba de las comisiones que tal vez le interesaría conformar, pero ¿está pensando algunas ideas de proyectos para crear o para acompañar? Bueno, buena pregunta. Yo fundamentalmente he estado trabajando siempre, mi experiencia ha sido como legislador de la oposición en la provincia de Santa Fe, y he sido de los diputados que mayor actividad legislativa ha tenido, y siempre estuve primero, segundo o tercero en los 4 años de mandato. O sea que vengo con un ejercicio de mucho trabajo parlamentario. Aquí lo que veo es que tengo que priorizar el acompañar los proyectos del Ejecutivo y sostener, digamos, los proyectos del Ejecutivo que quiera llevar adelante. O sea, tenemos que trabajar como un brazo del Ejecutivo en el Congreso. Por lo tanto, yo me pongo a disposición del Ejecutivo para acompañar sus proyectos. Por supuesto que también tengo ideas y temas que me gustaría plantear en la Cámara de Diputados. Uno de ellos es el que mencionaron ustedes cuando preguntaban, es el de la derogación de la ley de aborto. Claramente para mí es una bandera esencial que me gustaría sostener. El otro es reivindicar muchas cuestiones que tienen que ver con el derecho de los padres a educar a sus hijos, la libertad religiosa, el tema de la ideología de género en las escuelas. Para mí ha habido una utilización de la ESI que ha sido contraria a su propia normativa, se le ha quitado y se le ha vaciado el verdadero contenido y sentido que tenía, que era de proteger a los niños de los abusos, y se ha convertido en una ideologización que me parece inaceptable. Ahora, ¿cuáles son las herramientas legales? Hay que trabajarlo, y el Congreso es una vía o un mecanismo para hacerlo, y está dentro de los temas que me gustaría desarrollar. Bien, nuevamente. Muchísimas gracias, Nicolás. Ambos, Gracias a ustedes. muchas gracias. Ahí estamos. Y seguimos comunicados. Gracias. Gracias, Gonzi. Bueno. Gracias, Horacio. A vos, por favor. Abrimos otros temas, querido Martín. Sí, Horacio. Por favor. Decíamos que se está armando cómo va a ser todo este nuevo periodo. María daba un panorama sobre cómo quedan conformados los bloques, los interbloques en las cámaras. Sabemos que La Libertad Avanza va a estar en minoría, va a tener entre 38 y 40 diputados de 257, es decir, le va a costar reunir el quórum. En el Senado más todavía, ¿no? 7 de 72, son 37 para juntar el quórum. Bueno, entonces una alternativa son los decretos de necesidad y urgencia por parte de Javier Milei y los integrantes del gabinete. Así que vamos a repasar, no todo, por supuesto va a ser por DNU, pero sí es una alternativa que analiza el oficialismo. Vamos a repasar cómo es la regulación. La regulación depende de dos aspectos. Por un lado, de la Constitución Nacional, específicamente de la reforma del 94, y también hay una ley especial sancionada en el 2006 que regula con más detalle el tratamiento de estos decretos. El artículo 99, el inciso 3 de la Constitución, dice textualmente que el Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Esto como regla general. Después, especifica algunos casos en los que sí puede, y eso se exige un control, un tratamiento por parte del Congreso. Dice la Constitución: solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas, pone 4 excepciones, ¿no? No se puede emitir DNU en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos. En un momento, por ejemplo, se habló de eliminar las PASO. Bueno, eso, por ejemplo, no puede ser por DNU. Eso tiene que ser sí o sí una ley del Congreso. También para aumentar o disminuir impuestos, salvo los que ya estén legislados y se puedan modificar por resolución, pero no, por ejemplo, crear nuevos impuestos o hacer modificaciones al Código Penal y tampoco en los partidos políticos. Es curioso que perdón, pero pensando, son todos temas que se especulaban para que vayan la primera tanda de proyectos en este periodo de luna de miel durante el verano,
Uno era precisamente la eliminación de las PASO y el otro tiene que ver con todas las reformas tributarias. Todas las cosas que no se pueden hacer por DNU se estaban un poco pensando en este paquete. En este paquete. Sí, en materia electoral también había trascendido una idea de eliminar las elecciones intermedias. Eso es más complicado, ¿no? Porque eso está en la Constitución. Pero bueno, sí la de las PASO, que puede ser que llegue en el primer paquete. Bueno, y el tema del aborto también es materia penal, que bueno, no se puede ni emitir un decreto ni tampoco convocar un plebiscito, que también era otra de las ideas que había circulado. No se puede convocar un plebiscito por cuestiones penales. Salvo en estos ámbitos, dice la Constitución que el Poder Ejecutivo puede dictar decretos por razones de necesidad de urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse, en este caso. Y vamos a ver en la próxima placa que la Constitución lo que dispone es que bueno, tenga un rápido tratamiento en el Congreso, que esto muchas veces no se cumple, la mayoría de las veces no se cumple, como bueno, varias cosas que figuran en la Constitución y tampoco se cumplen, el acceso a la vivienda, bueno, varias cuestiones. Esto tal vez sería más fácil de resolver que por ejemplo el acceso a la vivienda, porque uno dice, bueno, la Comisión Bicameral Permanente para tratar los DNU funciona siempre, no tiene receso, podrían reunirse a discutir, a dictaminar sobre los decretos dentro de los 10 días, como dice la Constitución, pero bueno, generalmente no ocurre. Dice que el jefe de gabinete es el encargado personalmente de enviar dentro de los 10 días el DNU a la Comisión Bicameral Permanente, que tiene 16 integrantes, 8 diputados y 8 senadores, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo también de 10 días, es decir, en 20 días, una vez dictado el decreto, tendría que estar el pronunciamiento de esta bicameral, ¿no? Para elevarlo a las cámaras y las cámaras tienen que tratarlo, tanto el Senado como diputados, de inmediato. Bueno, esto sabemos que por lo general no pasa. También va a ser una discusión fuerte, ¿no? Antes hablábamos de cómo se van a distribuir la integración de las comisiones. Bueno, esta va a ser particularmente importante. Son 8 senadores, 8 diputados. Probablemente de los 8 senadores, 4 sean del Frente de Todos, porque bueno, tiene, como decíamos antes, tiene prácticamente la mitad de la Cámara de Senadores el peronismo. En diputados, ahí la discusión va a ser más fuerte, ¿no? Hay que ver cómo da el sistema DON. 3 o 4. Si da 3 o 4, esa va a ser una de las discusiones fuertes. En el caso de que sean 4, tendría la mitad del Frente de Todos. Cuando hay empate de votos, el que define es el presidente de la comisión, que bueno, también va a ser otra discusión fuerte, a ver quién la preside. Por lo general es una costumbre, una tradición que la tenga el oficialismo, pero bueno, hay que ver en este caso que es inédito la relación de fuerzas, ¿no? También porque en este caso le correspondería la presidencia al Senado, porque hasta ahora había sido Marcos Clery, sí, y como es un año y es un año, y en el Senado Unión por la Patria está teniendo una postura mucho más fuerte y de mayor resistencia. Estamos hablando en el bloque anterior que no sabía si la vicepresidencia profesional del Senado iba a quedar en manos del oficialismo, como se especulaba. Hay que ver ahí si también apuntan a disputar la presidencia de la Comisión Bicameral. Y también ya tenemos un DNU, ayer se emitió ante los decretos, hay un decreto de necesidad y urgencia que modifica la conformación de los ministerios. El tiempo empezó a correr, en teoría. La bicameral de momento no existe porque no se conformó, pero los 10 días que vos estabas diciendo ya empezaron a correr, así que todavía más difícil no que se cumpla el plazo. Ese plazo, ¿no? Por lo general, como decíamos, no se cumple. Sí, la bicameral debería ya estar constituida de inmediato, no tiene receso, funciona permanentemente justamente porque bueno, los DNU debieran emitirse cuando no funciona el Congreso y sí está bicameral, pero por ahora no ha pasado. Sí, vamos a ver, Cristina Kirchner, también lo comentábamos antes, se pronunció a favor de que la presidencia provisional del Senado
quede para la Libertad Avanza. Sería una novedad que pase algo en contra. Es cierto que el propio Mayans lo ha dicho públicamente, pero bueno, sería una novedad que ese bloque resuelva algo en contrario a lo que dice la ex vicepresidenta. Vamos a ver. Son varios los senadores de Unión por la Patria que quieren conservar esa presidencia. Y es sorprendente que sea propio José Mayans, que es el titular del interbloque, muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner. No es que tiene una interna, es muy cercano, están muy alineados políticamente, pero él en los medios ha tenido una postura muy dura respecto a la posibilidad o no de darle ese lugar al oficialismo. Así que hay que ver ahí cómo se define, teniendo en cuenta que hoy en día Cristina Fernández de Kirchner ya no es más la presidenta del Senado, ella ya no forma parte de la Cámara Alta, en cambio los senadores sí. Entonces los que toman la decisión van a ser los senadores. Vamos a ver quién termina imponiéndose. ¿Quién es el más representativo de Cristina en Mayans ahí adentro? No, Oscar Parrilli. Y tal vez Mariano y Juliana Di Tulio. Guado de Pedro. Y ahora tenemos... Pero hasta ahora han sido Parrilli, Juliana Di Tulio, Guado de Pedro, Anabel Fernández Agasti también está. Claro, son los con mayor, es decir, son ellas. Sí, son la cámpora y también algún sector es la cámpora y otros son cercanía personal que tienen con ella. La Juliana Di Tulio no es de la cámpora, pero tiene una cercanía con Cristina. Parrilli es Patria. Y Parrilli es Patria. Digo, sí. el Instituto Patria, Sí. no estoy parafraseando lo nacional. Sí. Hablando de... ¿Dónde fue a parar la estatua de Néstor que estaba...? ¿Fue a Quilmes? ¿Fue a Quilmes? Sí, creo que... Sí, a Quilmes, a un Quilmes, predio en el río de Quilmes, en la costanera. Un predio inaugurado hace poco. Fue a Quilmes. La intendenta es Mayra Mendoza de la Cámara. Fue a Quilmes. Sí, sí. Fue a Quilmes. Bueno, sigamos con esto, por favor. Sí, Cristina Kirchner además hizo esa jugada tanto en el Senado como en diputados para que no tenga la presidencia, tanto la provisional del Senado como la de diputados, aliados, ¿no?, de la Libertad Avanza, que no quede para el PRO. Acá, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, digamos, fue un movimiento también para, de alguna manera, aislar, ¿no?, a la Libertad Avanza. Que no es el caso del Senado. En el Senado, el PRO y el radicalismo son bastante más pequeños. Sí. Queda, bueno, decíamos que además de la Constitución Nacional, también una ley regula el tratamiento de los DNU, que es la Ley 26.122, sancionada en julio de 2006. ¿Qué dice esta ley? Regula más concretamente cuestiones del funcionamiento de la comisión bicameral, que está integrada por 8 diputados, 8 senadores designados por el presidente de las respectivas cámaras. La presidencia de la comisión corresponde, como decía María antes, un año a cada cámara. Este año, es decir, el 2024, va a ser un senador. Y para derogar un DNU, esto es lo último, se necesita el rechazo de ambas cámaras, por eso nunca se derogó un decreto. Muy buen trabajo. Bueno, vamos a encontrarnos, vamos a viajar a Entre Ríos, y vamos a tener la posibilidad de pensar en voz alta. Vamos. Hola, hola, ¿cómo va? Él es el diputado Pedro Galimberti. Mi nombre es Horacio Empont. Buen mediodía, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo va Horacio? Para la gente que está allí en estudios y para la audiencia. Muy bien. Muy bien. Estamos en una emisión nacional, nos están viendo en todo el país y agradecemos la pluralidad de este canal para preguntarle, al menos de mi parte, ¿cómo imagina el Parlamento que viene? En esto de encuentros y desencuentros y de poder armar ciertas alianzas para poder caminar con algunos proyectos que están por llegar. Claramente existe un sinnúmero de bloques, subbloques, interbloques, y en una Argentina que está compleja, la discusión por cuestiones institucionales se va a dar. Creo que en principio buena parte de esa discusión en lo que es nuestra Cámara de Diputados. Advierto que ese es el ámbito natural. Más allá de que la cuestión institucional pase por ese lado, está claro que uno ve un presidente que intenta hablar muchas veces directamente con el pueblo, poniéndolo a eso entre comillas,
Lo hemos visto el otro día en la Asamblea Legislativa, donde el presidente, más allá de recibir los atributos, luego su discurso lo hizo hacia la plaza de los dos congresos. Así que existe ahí una mirada bifurcada, por un lado lo que se habla con la sociedad y por otro lado lo que institucionalmente vamos a tener que discutir en este caso en la Cámara de Diputados, pero que también va a acontecer en senadores. Yo lo escuchaba recién un poquito el análisis que hacían relativo a los decretos de necesidad y urgencia, y ese es un poco el panorama, ¿no? En la Cámara de Senadores una conformación importante que tiene Unión por la Patria, y en diputados una dispersión de bloques que seguramente obligará a una tarea de búsqueda de acuerdos, consenso cuando sea posible, y que se va a ir dando tema a tema. Yo no advierto que puedan existir alineamientos sin más entre muchos de los que integramos, al menos los que somos los bloques opositores, ¿no? Ahí está previsto hoy a la tarde que el ministro de Economía primero se difundió que iba a ser una gran ley ómnibus y parece que va a ser todo de a tiempos y fragmentado. Aquí María Caferata y Martín Bravo con algunas preguntas puntuales, si usted me permite. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está acá María Caferata? Hola María, buenas tardes. Buenas tardes. Le consulto, ley a ley, está bien, pero ¿cómo percibe que va a ser el rol opositor de la Unión Cívica Radical, teniendo en cuenta que Rodrigo de Loredo ya en varias oportunidades sostuvo que, bueno, que la voluntad del radicalismo era de acompañamiento, al menos durante la primera etapa de Javier Milei, dando cuenta de una voluntad, ¿no?, de aunque sea las primeras leyes, que el radicalismo pudiera acompañarlas y votarlas? Bueno, entiendo que ha sido una manifestación a título individual del presidente del bloque. Digamos, nosotros nos hemos tenido aún una reunión de bloque donde comencemos a delinear estas cosas. Pero la verdad es que cuando uno mira el accionar del gobierno, si bien hace muy pocos días, hace 48 horas que están en funciones, pero uno mira los tiempos anteriores, bueno, hay cosas que se van diciendo. Después que efectivamente se concreten, bueno, ese es otro cantar. Entonces, yo insisto en esta cuestión. Nosotros tendremos que ir viendo ley a ley. El mismo gobierno que ha entrado hablaba hace un tiempo de que iba a venir una ley ómnibus y ya hace unos días se comenzó a decir, bueno, eso no va a pasar, no va a acontecer. Me parece que tenemos que tomarnos las cosas con calma, ver qué es lo que propone el Ejecutivo y obviamente habrá algunas cosas en las que estamos de acuerdo, pero levantar la mano sin más, al menos en muchos dentro del radicalismo, no ha sido una constante. Nosotros tenemos historias, principios, entendiendo que por supuesto hay una clara demostración en términos electorales de hace algo menos de un mes por parte de la ciudadanía pretendiendo un cambio, pero esto no nos obliga a acompañar cualquier cuestión que pueda venir del Ejecutivo. Nosotros vamos a ejercer nuestra función de oposición. Un rol que por supuesto tiene que ser constructivo en una Argentina que tiene muchos problemas, pero que no significa un cheque en blanco para que quien ha ganado hace muy poco un proceso eleccionario con amplia diferencia pueda mandarnos y que nosotros estemos obligados a bajar la cabeza y sin más estar levantando la mano. ¿Eso podría derivar en que, por ejemplo, el bloque tenga votos distintos? No voy a anticipar en esto. Lo que estoy seguro, no voy a anticipar ninguna posición. Lo que estoy seguro es que va a haber discusiones dentro de nuestro bloque, como corresponde. Nosotros somos un partido muy apegado a la discusión interna y me parece que es importante que no anticipemos nada porque no sabemos qué es lo que va a mandar el gobierno. Y yo creo que muchos no damos un cheque en blanco, más allá de que existe un aval de la ciudadanía. Nosotros estamos para acompañar, pero no estamos para acompañar cualquier cosa. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputado. Una de las cartas de... Buenas tardes. Una de las cartas de Javier Milei del gobierno va a ser la negociación con los gobernadores, con su correlato en los legisladores, ¿no?, en la Cámara de Senadores, en diputados. En su caso, integra el bloque radical. El gobernador Rogelio Frigerio de Entre Ríos es del PRO, pero es el mismo espacio político, por lo menos en la provincia. La consulta es hasta qué punto va a tener en cuenta, va a escuchar la opinión del gobernador en su caso. Mucho, por supuesto. Nosotros defendemos, si bien representamos a todo el pueblo argentino, pero también defendemos los intereses de los entrerrianos. Se lo hice saber al gobernador de nuestra provincia.
Particularmente soy de los que creo que el federalismo no solo hay que hacer la prédica, sino que hay que llenarla luego en el accionar, en el caso como diputado nacional. Mire, hace muy poco se han votado 2 leyes que son profundamente antifederales. Por un lado, la eliminación de la 4ª categoría en el impuesto a las ganancias, a partir de determinados montos, que ha significado una quita importantísima de recursos para todas las provincias. De hecho, muchos de los que estaban en funciones y que eran de Unión por la Patria, que habían acompañado los propios diputados, pasado el proceso eleccionario, han dicho, bueno, tenemos que rever, hay que ver cómo vamos a compensar esto. Y la verdad es que esto es efectivamente así. Cuando el dinero se le saca a las provincias y viene hacia la zona del puerto, se hace muy difícil que vuelva. Por eso hay que ser absolutamente cuidadoso de estas cuestiones. La Argentina es un país que necesita del federalismo por diferentes circunstancias, por las históricas, por las cuestiones geográficas, por la idiosincrasia de sus pueblos, por cómo se ha conformado a través de la historia la propia cuestión económica productiva de la Argentina, y la centralización que existe en la zona del AMBA, evidentemente necesita un correlato de compensación hacia el interior. Y esto hay que pelearlo siempre. Cuando el dinero viene a Buenos Aires o va a Buenos Aires, luego es muy difícil que vuelva al interior. Entonces hay que cuidarse y hay que ser muy precavidos al momento de votar leyes que pueden tener algún sentido, como fue en algún momento para algunos votar en el medio de una campaña electoral, pero que cuando se dieron cuenta de lo que significó en las arcas de las provincias y de los municipios, ni hablar de los pequeños, donde el ingreso de la coparticipación es muy importante, ha significado un claro retroceso y una quita de recursos que va a poner en riesgo muchas administraciones. ¿Y cómo cree en ese sentido que puede impactar el hecho de prorrogar el presupuesto del año pasado, ¿no? Teniendo en cuenta que el presupuesto incluye gran parte de la obra pública y de las transferencias a las provincias, que es lo que se está analizando, ¿no?, por estos días de parte del gobierno? Bueno, va a significar básicamente que en un contexto inflacionario, donde vamos a estar cerrando el año con 160, 170%, donde algunos pronósticos están hablando de que el año que viene vamos a estar por encima del 200. Imagínese que si uno reconduce, estoy hablando puntualmente desde el lado del Ejecutivo, lo que va a lograr es un achatamiento de los gastos, y eso va a significar obviamente cuestiones vinculadas a que la economía va a golpear fuerte, y va a golpear fuerte en las administraciones subnacionales, tanto provincias como municipios. Va a afectar la obra pública, veremos cómo afecta a jubilaciones y a sueldos, y la posibilidad para el Ejecutivo Nacional que todo aquello que en más recaude, que seguramente va a ser así, por una cuestión nominal propia de la inflación, digamos, aun cuando la actividad económica decaiga en términos reales, en términos nominales va a crecer, bueno, esos fondos en más que tengan una administración que podrá ser bastante más discrecional. Si no hay ley de presupuesto, decisiones administrativas de la jefatura de gabinete permitirán que el Ejecutivo Nacional disponga en donde considere convenientes, ahí está la discrecionalidad, esos fondos. Lo ideal sería que podamos discutir el presupuesto, no digo ahora porque seguramente quienes han ingresado al gobierno están con muchas discusiones aún por dar. Veremos hoy las primeras medidas a las 17 horas, pero la lógica indicaría que una república tiene que funcionar con todos sus poderes, y el legislativo tiene una función de diagramar y de controlar, y la parte más importante es la ley de presupuesto, es la más importante de todas las leyes que se votan año a año. Le hago una pregunta, digo, ¿dónde o desde dónde todo se desmadró? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos hasta acá? Digo, claro, uno puede hacer hincapié en el desmanejo de los últimos años, uno puede hacer pie en la deuda gigantesca del 19, y etcétera, etcétera. Estamos celebrando 40 años de democracia con derechos y libertades, pero ¿dónde se desmadró? Haciendo un análisis tranquilo, desapasionado, ¿dónde se desmadró todo? ¿Cómo llegamos hasta acá? Se suelen hacer diferentes análisis. Yo particularmente... ¿El tuyo cuál es? A mí me parece que no hay administración que pueda funcionar en el déficit constante.
Ajá. Si nosotros gastamos más de lo que recibimos en un periodo prolongado de tiempo, algunos de esos problemas se van a acentuar. Y la Argentina, el último año que cerró con ejercicio superavitario fue el año 2008. Después están aquellos que dicen, bueno, no, fue hace 70 años, hace 100 años. La verdad es que hubo aciertos y errores en muchas administraciones. Sí, claro. Pero yo no me animo a... Acá los entrerrianos decimos, no cortes tan grande lo que no vas a comer, y me parece que esa es un poco la cuestión. Lo que está claro es que la Argentina necesita ir hacia cuidar el manejo, el equilibrio dentro de las cuentas públicas. Esto es algo fundamental. Vos sabés que el otro día, participando de un documental que se hizo por los 40 años, y yo lo veía a un Alfonsín apasionado y un hombre que uno reivindica en la pelea por los derechos civiles, sobre todo la dictadura que la tuvo en los hombros, y la bomba del 89, con un no quise, no pude, no supe, con un Grispum que iba al Fondo Monetario y le pedían cada día otra cosa y todo se desmadró. Digo, por una cuestión generacional, también inmerecido para las nuevas generaciones que vienen, ir, volver, y sin poder ver horizontes más claros, más allá de componer o arreglar estos guisados, ¿no? Bueno, un pequeño paréntesis. Lo vi, Horacio, lo vi al documental y lo vi a usted. Bueno, evidentemente la discusión de ese tiempo era otra, ¿no? La necesidad de volver al Estado de Derecho, a la vigencia de la Constitución, tenía un sustento popular que muy bien supo interpretar Raúl Alfonsín, y me parece que buena parte del triunfo estuvo ahí. Sin duda. Bueno, hoy hay otros tiempos y hay otros desafíos. Está claro que hay que luchar por siempre para la democracia, pero es cierto también que ese derecho, ese valor que se consiguió hace 40 años, hoy los jóvenes lo ven como algo natural, como que ya lo tienen incorporado. Pero hoy hay otros desafíos. Y en ese sentido, yo decía recién, el equilibrio de las cuentas públicas no es de izquierda ni de derecha. Me parece que es una condición esencial para que la Argentina comience a tener, ni siquiera digo desarrollo y crecimiento, comience a tener situaciones menos espasmódicas. Bueno, para eso hay que trabajar, habrá que hacer discusiones, insisto, ley a ley. Probablemente haya algunas empresas públicas que no estén haciendo las cosas bien, pero hay otras que tienen importancia estratégica en el mundo que viene. Sí, pretender que la cuestión de la energía es únicamente una cuestión económica es desconocer la historia, pero además es desconocer lo que está pasando en el mundo hoy. Nosotros vimos hace 1 año y medio lo que pasó cuando el gasoducto que salía desde Rusia no llegó a Europa, y vimos lo que significó eso en términos internacionales. Sí, claro. Estas cosas también existen en el mundo y también nos afectan a los argentinos. Claro. Por tanto, hay discusiones que podemos darlas en algunas empresas y otras que seguramente vamos a tener algunas posiciones donde la historia propia del radicalismo va a marcar una parte importante, que seguramente algunos van a compartir y otras no. Pero viene un Congreso de la Nación y particularmente viene una Cámara de Diputados de la Nación donde creo que habrá mucha discusión. Qué bueno. Diputado, le consulto por el funcionamiento de lo que era Juntos por el Cambio. La semana pasada vimos un acuerdo entre el radicalismo, la coalición cívica y el bloque conducido por Miguel Pichetto para designar en una de las vicepresidencias a Julio Cobos, ¿no? Esto se va a plasmar en un interbloque para el año que viene, o bueno, ya para el periodo de extraordinarias. ¿Y cómo va a ser el vínculo, la relación con el PRO, que era el otro espacio que integraba Juntos por el Cambio? Bueno, veremos cómo se van dando las circunstancias. Han aparecido algunas nuevas conformaciones de bloques, pero claramente tenemos que ir buscando un camino de posible unidad o de interbloque único, donde sabemos que vamos a tener algunas diferencias, pero habrá que tratar de encontrar los puntos de consenso. La verdad es que las nuevas autoridades de nuestro bloque, que cabeza Rodrigo de Loredo, son las que están encargadas de trabajar en ello. Hoy martes hay ya algún trabajo vinculado a lo que va a ser, al menos dentro de nuestro bloque, las designaciones para las futuras comisiones. Entre esta semana y la otra se irán viendo algunas de estas cuestiones. Y el tema de cómo se va a manejar lo que era el interbloque Juntos por el Cambio
Me parece que todavía es una cuestión que está por verse y donde no solo está nuestra opinión desde el radicalismo, sino la de todos los que integramos los diferentes espacios que fuimos hace muy poco a la contienda electoral. Y el tema de las comisiones justamente lo van a plantear desde este espacio con el radicalismo, que incluye a la coalición cívica y al bloque de Pichetto, porque hubo una discusión fuerte, ¿no?, la semana pasada respecto a ese tema. Entiendo que trataremos, entiendo que en ese sentido trataremos de participar como un interbloque entre todos, ¿no? Sería hasta una cuestión desde el punto de vista práctico más conveniente para defender los lugares que tenemos en las comisiones. Y le consulto por un tema que lo mencionó usted al principio de la entrevista, que tiene que ver con el tema de los DNUs y la especulación detrás a la posibilidad de gobernar a través de DNU en el caso de que Javier Milei no consiga la mayoría necesaria en ambas cámaras. ¿Qué posibilidad concreta hay de que el Ejecutivo pueda gobernar de esta manera? Veremos si adopta o no ese camino. De todas maneras, todos los gobiernos han utilizado la herramienta de los DNU y las bicamerales a veces funcionaron bastante y otras veces funcionaron muy poco. La verdad es que en el gobierno anterior, al menos el último tiempo, funcionaron bastante poco. Pero insisto en esto, ¿no? Hay que ir viendo cómo se van, al menos en términos oficiales, qué es lo que se va llevando adelante. Porque las especulaciones son muchas, pero lo que necesitamos son las concreciones en la norma. Cuando sea necesario, obviamente que hay que estar para Contralor. Esa es la función que nos han puesto desde nuestra gestión como diputados nacionales. Bueno, a través de las bicamerales habrá que hacer ese control. Le consulto, diputado, por la discusión que esta semana va a tener el partido, el radicalismo, para elegir autoridades para suceder en la presidencia del Comité Nacional a Gerardo Morales. Ahí está Martín Lustó, por un lado, que expresó su intención de ser presidente, dirigir el partido. También Gustavo Valdés. ¿Cuál es su posición? ¿Cree que va a haber acuerdo? ¿Cómo ve ese tema? Daría la sensación, primero estamos claramente en un proceso de discusión, las aguas están repartidas según las provincias. Aquí en mi provincia pasa eso, yo no soy delegado del Comité Nacional, pero bueno, obviamente uno tiene charlas y contactos con los que lo son y veremos. Puede ser que se llegue a dar alguna votación. De todas maneras, son los candidatos los que deben tratar de generar el consenso necesario para una lista de unidad, que diría hoy me parece que no está. Pero veremos, porque en estas cosas, en los últimos momentos se pueden encontrar los acuerdos necesarios. Y bueno, si no, eso no acontece, habrá que ir a la votación, no hay que asustarse de esas cosas. Diputado Galimberti, muchas gracias por este ida y vuelta. Cuando esté aquí en Buenos Aires, lo esperamos aquí en el estudio. Será un honor. Cómo no. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, vamos a recorrer nuestros segmentos donde miramos y nos comprometemos. Por ejemplo, en punto género. Vamos a ver y a escuchar a María Mercedes Monjaime Aguiar, que es integrante de la Red de los Derechos de las Personas con Discapacidad y opina. Nosotras tratamos desde REDI de pensar un proyecto en el que se pudieran visibilizar las violencias hacia las mujeres y incidencias con discapacidad, pensando que es algo que vivimos todos los días, pero que está tan naturalizado que no se visualiza como violencia. Entonces, pensamos, por un lado, poder abordar los contenidos desde la ley de violencia, todas las modalidades y cómo nos afecta, cómo se articulan con la experiencia específica de mujeres con discapacidad. Vos viste que las mujeres, los modos de ser mujeres y disidencias somos muchas, y en cada una se desarrolla una especificidad, digo. En el documental yo hablo específicamente de la violencia simbólica y mediática, pero si vos me preguntás acerca de mi vida, que por ahí no es lo que cuento ahí, pero que está bueno porque otras compañeras sí lo cuentan y tienen que ver con esto que por ahí no se ve todos los días, por ejemplo, para poder ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos, la situación de ir a un consultorio y tener que hacernos un PAP, una
Colpo, supone que no podamos acceder a las camillas, ya sea quienes usamos sillas de rueda, quienes tienen baja talla, o que si bien podemos acceder, luego no podemos poner nuestras piernas en los lugares donde hay que ponerlas, porque no permiten que se puedan mover de acuerdo a los distintos cuerpos que tenemos, ¿verdad? Eso hace que las revisaciones a veces se extiendan un montón o que resulten muy dolorosas porque no tenés donde apoyar, no te puedes relajar. No está previsto. No está previsto. Te miran con cara de como que esto no está previsto, y eso supone una violencia en relación a nuestros derechos sexuales y reproductivos, la falta de accesibilidad a la hora de los servicios de salud sexual y reproductiva tener que asistir. O, por ejemplo, las barreras actitudinales, cuando no se nos pregunta si tenemos relaciones sexuales porque se supone que no las tenemos, entonces hace que no nos van a informar sobre los modos de prevención de ciertas enfermedades, sobre qué pasa si queremos tener hijes, o directamente cuestionar este deseo, o no abordarlo, o no preguntarlo, o directamente cuestionarlo. Esto es violencia, son barreras actitudinales y es una violencia simbólica que se ejerce todos los días, digamos, a la hora de concurrir a servicios de derechos sexuales y reproductivos. ¿Y vos crees que Ahí estaba viendo en el Zócalo una palabra que es fundamental. Trates lo que trates, que es la palabra visibilizar. Yo veo, tú ves, nosotros vemos. Después, si querés esconder un elefante detrás de un árbol, es un problema tuyo. Es un problema tuyo. Pero lo que es omnipresente es muy difícil. Entonces, esto de poder visibilizar, y sobre todo el tema que trató la Carabajal, celebro que estas cuestiones en esta pantalla plural, como lo acabamos de mencionar, también esté. No es un tema menor. Niña, ¿qué va a pasar hoy a la tarde? Bueno, estamos a la expectativa de los anuncios de Caputo. Si prestamos atención a lo que nos dijeron todos los diputados a los cuales entrevistamos, dijeron que un poco la expectativa de la presentación de los proyectos de emergencia económica que se van a tratar acá en la Cámara de Diputados están a la espera de ver qué pasa a las 5 de la tarde después de que hable Caputo. Claro. Se está atrasando todo, parece que se hablaba de que mañana se van a presentar, se va a ver si efectivamente se presenta mañana, el jueves o recién la semana que viene, lo que hoy los proyectos anuncia, de ley, chicos. Exactamente, pero un poco están todos esperando a la confirmación de Caputo para empezar a anticipar un poco la discusión. Todo va a ser desde el Ministerio de Economía. Pareciera ser que sí. Todo va a ser desde el Ministerio de Economía. ¿Tenés otra data? Acá, como dijo el diputado, bueno, se están discutiendo las comisiones porque cada bloque, cada espacio también tiene discusiones internas, ¿no? Pasó en años anteriores que las discusiones demoran la conformación de las comisiones porque, bueno, el radicalismo casi se parte, ¿no? Por un lado estaba... Bueno, ahí escuchamos al diputado Galimberti, su mirada, y es un hombre conocido de Entre Ríos, ¿no? Claro, por un lado estaba el bloque de Loredo, por el otro lado el de Lo que vos Manes. le preguntaste, lo de Lustó también. Claro. Sí, ellos muestran unidad hacia afuera, pero ahora internamente van a tener cierran la puerta y es un lío. Una discusión, claro, quién integra, quién preside cada comisión, así en cada uno de los bloques, y después está la discusión. ¿Y cómo se resuelve eso? Porque, digo, qué sé yo, cuando jugamos a la pelota, yo hace mucho tiempo no juego a la pelota, nunca tuve la habilidad necesaria para eso. Pero digo, bueno, vos vas adelante, digo, en canchita de 5 que se alquila, no estoy hablando. Bueno, ¿y dónde? Bueno, yo voy al arco siempre porque no puedo correr. Pero yo voy adelante, y no nos conocemos, yo voy atrás, yo defiendo. Todos queremos ir adelante, o todos queremos ir atrás. ¿Y cómo se ponen de acuerdo? Además Y son discusiones muy fuertes que muchas veces justamente demoran la conformación de las comisiones. Hay que ver qué urgencia tiene Milei, el ministro de Economía Caputo, en que se traten estos proyectos. Me parece que la urgencia... Pero va a ser un tema, no va a ser sencillo que se conforme. No va a ser fácil. No va a ser fácil. No, porque además está la discusión general de cuántos lugares le corresponde a cada bloque. Bueno, son preguntas que quedan en la dinámica de la continuidad de Diputado TV. Gracias, Martín. Gracias a vos. Gracias, María. Y bueno, te vayas. Está interesante. Sobre todo por el compromiso que tenemos con el país. Vamos y venimos. Gracias.